Bueno, nos metemos en otros asuntos. Taxi Army Drivers. Suena bien, ¿eh? No voy a ir por ahí todavía. Porque tenemos otros temas de lo que ocuparnos. Estamos con el señor Luis Herrera, ex jefe de asesores del Ministerio del Interior, con quien vamos a conversar de varios temas esta mañana, entre ellos los del Ministerio Público. Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Quiero empezar un poco por lo que estaba mencionando en relación al tema fiscal. Le decía a Luis Alberto Arias Minayas, que estuvo antes con nosotros en el programa, si yo pecaba de ingenuo al no imaginar que la corrupción había penetrado tanto en el Poder Judicial y en el Ministerio Público en particular. ¿He pecado de ingenuo? ¿Así era? ¿Así se sabía que estaba de podrido el Ministerio Público? Pero no peca de ingenuo, lo que usted está haciendo es una comprobación. Y otra comprobación, lamentablemente, que ratifica lo que los estudios ya vienen diciendo hace ya años atrás, que es que hay dos grandes amenazas para el país. Uno es la penetración del crimen organizado internacional y el dinero del delito. Y segundo es la corrupción. La corrupción a todo nivel, tanto en gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Esos son estudios, investigaciones que se hacen no solamente aquí en el Perú, sino también en el extranjero. Y en el marco de esos estudios, la comprobación de lo que viene pasando en el Ministerio Público es la mayor comprobación de cómo no solo, la corrupción, sea económica o sea política, afecta a las bases del modelo democrático. Porque para nadie es un secreto, independientemente de la posición, vamos a decir, hasta ideológica que uno puede tener, que la base de cualquier modelo democrático es la confianza en el sistema de justicia. Y lo que hemos venido viendo en este espectáculo del Ministerio Público, donde uno no sabe realmente quién dice la verdad. Totalmente. ¿No? Y por el otro lado, porque acá hay que ver que la problemática del Ministerio Público es en dos niveles. En el nivel más alto, donde vamos a decir está el pleito político, y en el nivel más bajo, donde está o la amenaza o la corrupción abierta, cuando se comienza a dejar libres a las bandas, ¿no? De personas que son detenidas con armamento y con demás cosas. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos un sistema de justicia enmarcado, en este caso en la actuación del Ministerio Público, inoperante, y que trae lo que siempre hemos discutido aquí, el fortalecimiento de la impunidad. O sea, ante tanto desmadre que existe en el sistema de justicia, los únicos que se fortalecen son los delincuentes y son los corruptos. Porque queda claro que a nadie le pasa nada. Que estamos discutiendo que si la asesora A, que si el asesor B, que si hubo esto, que si la fiscal A, que si la fiscal B, quién es más defensor de lo correcto, quién es más delincuente, y no estamos discutiendo el tema de fondo. Y el tema de fondo es la penetración del dinero del crimen organizado y de la delincuencia en todos los niveles del Estado, ¿no? Ese es el problema, y eso es lo que usted comentaba, negocios como por ejemplo de Sí, esta es una aplicación que ha surgido, claro, donde los conductores van a ser ex policías y ex militares. ¿Sí? Entonces, estamos en un momento en la economía, por ejemplo, donde perdemos posición de crediticia en el mercado internacional. O sea, todo este desmadre que existe a nivel de justicia y a nivel de la política, ¿no? También se refleja a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿quién va a venir a invertir cuando necesita tener un taxi prácticamente armado desde el aeropuerto hasta su hotel en Miraflores? Esa es la coyuntura en la que estamos. Entonces, creo que aquí lo que ya ha llegado es el momento de hacer bastantes cambios. El primer cambio es un cambio de diseño constitucional. O sea, a nosotros en el 93... quizás, se vino y se dijo, la policía es corrupta, el Poder Judicial es corrupto, vamos a crear otros estamentos para poder evitar esa corrupción. Se creó la Junta Nacional de Justicia, se fortaleció el Ministerio Público, pero hoy, 30 años después, podemos decir que estos estamentos están igual o más afectados. Es que terminó por ser un tema de personas, ¿no? Así es. Entonces, yo siempre he discutido, en los últimos 5 años al menos, que no podemos tener una justicia sana cuando tenemos, por ejemplo, instituciones como el Poder Judicial o el Ministerio Público, donde tenemos
islas de poder que duran en el cargo 5, 8, 10, 15 años. Y que además giran en el cargo. Es decir, claro. son supremos, llegan a presidente de la Corte o fiscal de la Nación, dejan de ser y regresan a ser supremos. Sí. Entonces, el poder gira entre ellos. Y la frase de la política utilizada siempre es que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, no puede haber pues jueces y fiscales supremos que primero duren, creo yo, más de 5 años en el cargo. Claro. Segundo, no puede ser que llegues a la máxima instancia y permanezca. Tiene que ser una estructura muy parecida al de las Fuerzas Armadas. Se llega al 5.º año y si llegas al máximo cargo te vas. Y si llegas al 5.º, te renuevan. ¿Por qué? Para garantizar, ustedes seguramente, y yo también conozco, varios jueces provinciales, fiscales provinciales que tienen 20, 25 años de carrera y nunca pueden ascender. ¿Por qué? Porque las estructuras del Ministerio Público y del Poder Judicial están hechas de tal manera que finalmente tenemos provisionales, los traen de afuera. No hay carrera. Entonces, eso tiene que cambiar. El año pasado hubo un debate, presentaron un proyecto de ley, por ejemplo, la bancada de Perú Libre, que proponía el tema de la elección popular de los jueces y fiscales de primera instancia, que no me parece mal. Ajá. O sea, lo que tenemos que plantear es la necesidad de que sea la propia institución en la que se ingrese, se haga carrera y se renueve. Servir era un poco eso, digamos, ¿no? Siempre hemos dicho que uno de los mayores fracasos de la gestión pública del Perú es servir. ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? Porque servir tuvo un gran rol. Servir se crea con un gran rol, un gran objetivo, que es el tema de alinear todos los diferentes regímenes que eran varios, laborales que existen en la gestión pública y establecer lo que se conoce como las escalas salariales. Ajá. Es decir, no puede decir, vamos a decir, que un asesor de un congresista que tiene un año de experiencia o menos gane más, por ejemplo, que un general de la policía que conduce 50.000 hombres. No puede ser, por ejemplo, que un asesor de un ministro gane más, por ejemplo, que el director de un colegio. Pero reconózcame que siempre esas equivalencias son difíciles de conseguir en el Estado, ¿no? Alguna vez hemos trabajado esos son los estudios que se conocen como los estudios de bandas salariales. Así es. Entonces, lo hemos hecho para diversos ministerios. Servir, su objetivo era hacerlo para todo el Estado. Claro. Pero ¿qué pasó? Servir, cuando comienza a trabajar, se mete en algo que no le correspondía. Se mete en hacer el tema de la metodología de procesos. Supuestamente uno hace procesos para dimensionar una entidad pública. Así es. Y achicarla, hacerla más eficiente, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Servir? Servir implementa una metodología de procesos que toma la foto de la entidad como está, ¿no? Y en función a cómo está, dice, vamos a mejorarla hacia adelante, ¿no? ¿Cómo la vas a manejar hacia adelante si para poder, mejorar cualquier entidad pública, primero tienes que ajustarla, achicar los procesos, hacerlos más eficientes, lo cual trae menor cantidad de personal y mejoras salariales. Si tú no achicas la entidad, no estás mejorando nada. Y eso es lo que ha llevado que hoy no hay ninguna entidad que esté en fase 3. Ninguna ha mejorado. Pero fíjese que estuvo con nosotros Ana Pari, la jefa de Servir, que además la acaban de defenestrar del cargo, y ella ya tenía todo un cronograma para ir haciendo que cada una de las instituciones fuese entrando a un nuevo régimen laboral que iba a permitir reordenar la casa. Nos lo contó aquí, Luis. Sí, no, yo conozco a la señora Pari, la conozco desde hace muchos años, sé que es buena persona y que tiene ideas profesionales, pero lo que yo quería hacer, o sea, realmente Servir, nunca no se consiguió. Servir nunca ha tenido capacidad de hacer lo que dice. De pronto le faltan dientes a la ley de Servir, ¿no? Servir nunca ha tenido peso. CEPLAN nunca ha tenido peso. El CEPLAN para mí es fundamental, como dice. Pero claro, en que el Perú estamos llenos de planes estratégicos. Pero es que hay que cumplirlos, pues. Ya, ¿y quién es el encargado? CEPLAN. Pero CEPLAN no tiene, pues, ni el peso ni los dientes para cumplir ningún plan estratégico. En ese sentido, y yendo a lo que estábamos discutiendo inicialmente, lo que pasa es que el Ministerio Público es el reflejo, la radiografía de la desgracia del sistema de justicia en el Perú. Sí. Y al estar en crisis el sistema de justicia en Perú, todo hacia arriba, está de acuerdo. Se pudre.
Luis, me quedan 20 temas por conversar, pero vamos a tener que hacerlo en otra oportunidad, si usted me lo permite. No, claro que sí, pido disculpas por la demora, No, pero no, por hoy favor. me enfrenté al tráfico de Lima. Ese es otro caos. Sí, Gracias, sí, Luis, sí. por haber estado. Seguiremos conversando. Claro que sí. Gracias. Muy bien, Luis Herrera ha estado con nosotros, ex asesor del Ministerio del Interior.